Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos de nuevo aquí con el doctor Carlos Miyazaki. Doctor, ¿cómo ha estado? De maravilla. De Muy bien, maravilla, doctor. claro que sí. ¿Y qué me cuenta, doctor? La semana pasada no pudimos transmitir, pero aquí estamos otra vez, otro viernes más de estilo de vida para alcanzar tus metas, que es un tema interesante que todo el mundo Claro que ya nos sigue por este canal, Focus Negocios Coach. Antes Sí, me había quedado con el nombre, ¿verdad? De Crece Sí, Aprendiendo. pero pues ahí estamos, ¿verdad? Lo importante es que Ya. siempre, cada vez nos tratamos de, ok. tratamos de estar, de Ya. hacer algo. Sí, aquí lo importante pues es lo que podamos compartir y cosas que le puedan ayudar a las personas, sobre todo a tu comunidad, ¿verdad? Ese nombre raro que tiene. Sí. Me va a costar aprendérmelo, ¿no? Pero bueno, la comunidad Focus. sí, de varias personas que tienen, o sea, empresas, pequeñas empresas, microempresas, sí. Sí, la verdad que siempre los temas que usted maneja son muy importantes porque ayudan al empresario a tener calidad de vida, ¿no? Que es lo más importante. Muchas veces el empresario pues le gana su rutina diaria, ¿no? Le gana diario su trabajo, pero a veces paga un precio, ¿verdad? Y ese precio está prácticamente pues en contra de su salud, ¿verdad? Que muchas veces su trabajo le exige tanto Sí. que descuida su salud. Y precisamente ese tema que usted maneja, estilo de vida para alcanzar tus metas, Sí. son muy importantes porque un empresario con buena salud es un empresario que también tiene la energía suficiente para servir a la gente, ¿no? Pues sí, ¿para qué querrías vida si tú no tienes sentido de esa vida, ¿no? Sí. Si no tienes tus objetivos, tus metas, tu misión. Sí, entonces, ¿qué haces en este mundo, no? ¿Cuál es tu sentido? Sí. ¿Para qué naciste? ¿Para qué naciste? Sí. No, entonces todo eso tienen que preguntar o de alguna forma y entonces llegar a concluir, bueno, lamentablemente la mayor parte de las personas no tenemos muy claro eso y entonces por eso vale la pena. Yo les recomiendo, ¿verdad?, a todas las personas con las que me relaciono y que no tienen bien ese sentido de la vida, sí que por lo menos le destinen 5 minutos al día a reflexionar sobre eso. Sí, ¿no? Y entonces, sí. ¿Por qué naciste? En una de esas, si ellos llegan a concluir que es tal cosa su sentido de la vida, que lo prueben. No pasa nada si lo echan a andar el plan, si no lo han hecho y si lo no echan se a andar. encaminan en ese esfuerzo y no era eso lo que buscaban, simplemente que es probar. Aquí, o sea, la vida es de ensayo, sí, ¿no? probar y medir. Así es, de probar y probar y hasta que funcione. Y tener un acierto, tener un error, lo que sea, no importa. Sí. Si es acierto, felicidades, y si es error, también felicidades porque estamos aprendiendo. Sí, definitivamente a veces pensamos que vamos a dejar de obtener algo positivo cuando arriesgamos, pensamos que es algo que no va a ser, siempre tenemos ese pensamiento, ¿no? Que la vida es mejor dejarla como va, dejarla que todo corra y a ver hacia dónde nos depara el destino y no precisamente nosotros hacer un cambio en nuestra vida que sea, como usted comenta, en la búsqueda de estar mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Doctor, el día de hoy tenemos muy importante la plática de hoy porque vamos a hablar sobre el problema que muchas veces o la creencia que tenemos sobre si la gente que se aplica insulina, ¿verdad? Le puede provocar ceguera.
Sí. El tema ese, obviamente vamos a hablar de varias cosas sobre, cada semana hablamos, ¿verdad? Sobre varias cosas al mismo tiempo, pero sí me interesa mucho que muchas veces la gente tiene ciertas creencias de las cosas que vivimos. Sin embargo, a veces nos equivocamos de creer que es cierto. Sí. Y a veces tenemos razón, pero la cosa es que no nos fundamentamos. Sí. La insulina, doctor, hay mucha gente que se aplica insulina para contrarrestar la diabetes. Sí, pues es un porcentaje muy alto de personas que se aplican insulina. Unos la necesitan y otros no, pero ya en otra ocasión mencionábamos cifras, sí. No recuerdo exactamente, pero por lo menos un tercio de las personas con diabetes, ¿verdad? Entre un tercio y un cuarto de las personas con diabetes tienen algún nivel de aplicación, algún grado de aplicación de insulina, ¿no? Entonces ya decíamos que de los que se aplican insulina, pues encontramos que, para empezar, que en las personas con diabetes, el 5% aproximadamente son personas que tienen algún daño en el páncreas y pudieran requerir insulina. Sí. Y que algún 95% no, pero hay alrededor, digamos, de por lo menos un 20% más que se aplica insulina, sí, y que su diabetes es tipo 2, no tiene daño en el páncreas y no tendría por qué utilizar, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se mantiene una alimentación inadecuada, ¿sí? Y se empiezan a dar medicamentos para controlar el azúcar y no se puede controlar ese azúcar, entonces pues el médico no encuentra opciones, ¿verdad? Y lo que hace es agregar a los medicamentos la insulina, que supuestamente le ayudaría a bajar. ¿A los medicamentos? Sí, se agrega a los medicamentos, ¿no? Uh-huh. O bien, ¿verdad?, sustituir medicamentos y aplicar insulina, ¿no?, cuando no la necesita. Cuando la clave está precisamente en el cambio, en la modificación de ese estilo de vida, ¿no?, la transformación de la vida a través de cambios de hábitos, ¿verdad?, inadecuados por hábitos más saludables que le beneficien. Ahora, ¿y eso para qué? Pues, cuando hay un sentido de la vida, sí importa, es importante definir ese sentido, porque en base a eso es que se va a hacer el esfuerzo. Si alguien no sabe para qué va a hacer alguna actividad, pues difícilmente, ¿verdad?, va a comprometerse, ¿no?, a realizarlo, ¿no? Pues, ¿para qué? ¿Qué sentido, no? Tiene, ¿sí? Entonces, por esa razón, siempre es tan importante ligar lo que es el sentido de la vida, los objetivos o la misión en la vida con los cambios que uno tenga, ¿verdad?, en su actividad, en su quehacer diario, ¿no? Doctor, en el caso de gente, se habla mucho de que la insulina puede provocar ceguera, como había comentado. Sí. ¿Qué tan válido es eso, doctor? ¿Por qué razón? ¿Por qué se cree eso? ¿Por qué se cree eso? Uh-huh. Bueno, se cree eso porque en muchos casos una persona, cuando se le empieza a inyectar insulina, es una persona con diabetes tipo 2, uh-huh, que ya no resultó, que tiene probablemente 10 o 20 años de tratamiento, sí, que pues ya no pudo controlar su nivel de azúcar, ¿sí? Y entonces se da la circunstancia de que empieza a aplicarse la insulina, ¿sí? Y entonces pierde la visión. Pero la pérdida de visión en esos casos no es por la aplicación de la insulina, sino que son los 20 años previos, ¿no? 10 años antes de que le empiece a subir el azúcar, que ya empieza el daño a nivel celular. Ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Entre el daño es el nivel celular y la alteración o la subida de azúcar en sangre. Entonces, los primeros 10 años no sube el azúcar en sangre, pero sí hay daño celular. Incluye los ojos, riñones y otros órganos, ¿no? Y los siguientes 10 años, pues sigue avanzando el proceso, ¿verdad?, diabético.
y entonces ahí es donde se empiezan a dañar las estructuras del ojo. Sí, en parte por algunas de los padecimientos del ojo tienen que ver pues con, ahí están las complicaciones de la diabetes, glaucoma, las cataratas y la retinopatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la retinopatía, ¿por qué se da? Pues sobre todo porque hay un incremento normalmente de la presión arterial y por supuesto aumenta la presión del ojo, ¿sí? Y entonces eso hace que empiecen a inflamarse las arterias y las venas en la cámara fotográfica, que es nuestra retina, el fondo, la parte posterior del ojo, ¿no? Sí, y entonces ahí empieza a haber inflamación y después que se rompan vasitos, ¿verdad? Y empiezan a dañarse la retina, ¿no? Entonces fue provocado por problemas por el padecimiento, no, hipertensión. Sí, lo que pasa es que ya cuando se empieza a aplicar la insulina, sí, pues ya está tan dañado el ojo, sí, que ya no tiene solución, ¿no? Y entonces coincide y entonces la gente se lo achaca, ¿verdad? Como es cortoplacista, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a aplicar insulina y ya perdió la vista. No, pues es que la vista ya la había perdido, o sea, la remató porque, pues lógicamente... Quiere decir que antes de aplicar insulina, el estilo de vida fue el que le provocó... el alza de insulina. Entonces, sobre todo... la alza de insulina. Sí, o sea, tenía por la diabetes tipo 2, insulina 2 alta. Y le agregan más insulina. Ok. ¿No? Y entonces, pues sí, la insulina viene a ser una de las causales principales, pero por esa razón, porque el tratamiento es inadecuado, la alimentación es inadecuada, sí, pero hay muchos casos en donde sí se requiere la insulina. El problema está en que no debe usarse insulina cuando no se ocupa. Doctor, entonces, ¿por qué sube tanto la insulina cuando el diabetes tipo 2 todavía? Porque la comida que consume, sí, hace que se produzca, o sea, cada alimento que se convierte en azúcar lleva a un disparo nuevo de insulina a la sangre. O sea, la insulina empieza a trabajar. Sí, es un bombeo así. Si tú le das de comer 5 veces o 6 veces al cuerpo, 5 o 6 veces va a haber bombeo de insulina a la sangre. Desde el páncreas. Del páncreas. Desde el páncreas. Ok, doctor, en este caso particular, quiere decir que no necesariamente ingiriendo mucha azúcar, vamos a decir, en los alimentos, necesariamente vas a tener diabetes. No a toda la gente le pega diabetes aunque consuma mucho azúcar, o es por default que todo mundo que consuma alimentos altos en azúcar va a tener diabetes. Mira, cada organismo es diferente, pero en su mayor parte, ¿qué te diría? Más del 80% de las personas que consumen azúcar de más van a tener diabetes. Ok, entonces los casos raros son por el tipo de metabolismo. ¿O sí, o sea, por la fortaleza del organismo, ¿verdad? Tal que resiste, está a prueba de todo, ¿no? Pero y tiene que ser fortaleza mental, fortaleza física. Sí, no, es que digamos, hay personas que son superdotadas en cuanto a condición física, mental, emocional, y entonces esas pues les afecta menos todo eso, ¿no? Pero aún así, doctor, tarde o temprano le va a pasar algo, ¿no? Sí, si siguen así. No, pero si hay un equilibrio, es que lo que pasa es que ¿quién va a mantener un equilibrio entre la mente, las emociones y el cuerpo? Muy bien. Es complicado, ¿no? Sobre todo en el mundo como el actual, el presente que vivimos, ¿sí? Entonces tiene que ser alguien superdotado, en realidad, ¿no? Para que no le afecte el medio ambiente, ¿no? Entonces, lógicamente, en su casi totalidad, le va a afectar el medio ambiente. Sí, en cuanto a medio ambiente, no solamente físico, químico, sino el medio ambiente social, familiar, personal. Sí. Doctor, háblenos un poquito de la glaucoma. Hasta luego, señora. Háblenos un poquito de la glaucoma. ¿Qué pasa con la glaucoma? ¿Cómo viene? ¿Cómo se presenta la glaucoma? ¿En qué momentos? O sea, ¿cuál ha sido la causa principal de la glaucoma? Usted lo menciona mucho en sus videos. Sí, bueno, mira, aquí en el caso de glaucoma,
es que se va haciendo un defecto, ¿sí?, en las estructuras del ojo, en donde hay acumulaciones de líquido, ¿no? Y entonces hay perversión de las proteínas que existen en el líquido, ¿verdad?, en la cámara del ojo, y entonces no logran salir, circular, ¿verdad?, las excretas y los nutrientes que tienen que entrar, ¿sí?, en el ángulo, ¿sí?, entre dos de las estructuras del ojo, ¿verdad?, que es el cristalino y el iris. Y entonces por eso es que hay dos tipos de glaucoma, en donde ese ángulo está abierto, ¿sí?, y entonces ese ángulo abierto, ¿qué te diría? Se puede decir que es crónico el problema, ¿no?, del glaucoma. Sí, y hay otro, ¿verdad?, en donde el ángulo está muy cerrado, y entonces hay mucho obstáculo en la circulación de los líquidos del interior del ojo, y entonces pues que se genera una situación, un estado agudo, un problema agudo, ¿no? Ese es el glaucoma agudo. Y entonces en estos casos pues normalmente se maneja con medicamentos, ¿verdad?, cuando está el problema ya, y pues sí, hay veces cuando es agudo, pues hay que incluso hacer alguna intervención de cirugía quirúrgica, y para resolver, porque pues son estados en donde pues las personas pues están en un estado agudo, ¿no?, y se revuelcan del dolor. ¿Hay dolor? Sí, claro. Entonces, sí. Dolor intenso, ¿no? Pero bueno, esa no es mi especialidad. Yo le decía, doctor. Ya nada más, ¿verdad? Me hiciste pregunta, ¿verdad? De especialista de ojos. Sí, no, ya sé que no es especialista, ya sé, pero como lo mencionó, ¿verdad?, el video. Sí. Y dije, claro, voy a nada más a hacerle la pregunta, porque a lo que quería ir también, más que nada es, porque yo sé que no es su tema, pero no es su área, pero relacionado con el azúcar, ¿por qué se obstaculiza los líquidos en el ojo? Sí, mira, más que todo tiene que ver con el estilo de vida. Cuando el estilo de vida es incorrecto, entonces nos puede aparecer diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, cardiopatías. Entonces también hay otras causas de glaucoma, ¿verdad? Aparte de esas de lo que mencionamos de diabetes, por ejemplo, por otras enfermedades del ojo, por fármacos que se utilizan como los corticoides, o por algún accidente, algún trauma, o bien que sea de nacimiento, ¿no? Entonces aquí en el caso del glaucoma, pues se puede decir que a veces tiene solución, a veces no. Hay una deshidratación e inflamación en el área del ojo, sí, sucede en el 1% de los diabéticos del glaucoma. No es tan frecuente, pero tiene que ver con la deshidratación, la inflamación y el azúcar. Excelente. Y entonces sube la presión del ojo, sí, baja la cantidad de líquido que se maneja en la cámara anterior del ojo, que es el humor acuoso, y entonces cuando se daña el ojo. Entonces quiere decir que la azúcar es un problema. Sí, tiene que ver. Por eso. A diferencia de las cataratas, por ejemplo, las cataratas es otro estado en donde se pone opaco el lente, ¿verdad?, que tenemos al frente en la cámara anterior del ojo, el cristalino, y que ese se presenta en el 16% de las personas con diabetes, ¿no? Es más frecuente, y entonces hay deterioro en el caso de las cataratas, sobre todo de las proteínas existentes en el líquido ese, y entonces eso es lo que hace opaco, ¿no? Muy bien. Pero también es un padecimiento del estilo de vida, o sea que si tuviéramos un estilo de vida saludable, o sea que se evitarían estas problemáticas, estas complicaciones del ojo. Okay. ¿Qué es lo que usted recomienda, doctor, para un buen estilo de vida? ¿Qué es lo que recomienda para que de alguna forma u otra podamos prevenir este tipo de problemas con los ojos? Pues mira, más que todo es prevenir, ¿verdad?, cualquier alteración del metabolismo del azúcar. Eso implica mantener nuestro azúcar en ayunas abajo de 90, mantener una hemoglobina glucosilada promedio de los últimos 3 meses de 5.4, tener mucho cuidado con el uso de
de estatinas. Fíjate que las estatinas son medicinas que normalmente los médicos dan para bajar el colesterol. Ok. Pero está demostrado, ¿verdad?, que eso causa problemas, ¿verdad?, en el ojo, ¿no? Sobre todo, pues puede causar retinopatía. Y bueno, también la conveniencia de usar lo menos posible medicinas para azúcar, para diabetes, y lo menos posible el consumo de insulina. Okay. Entre más estilo de vida saludable y menos medicinas se apliquen, perfecto. Ahora, cuando en realidad se ocupen medicinas, que sería a lo mejor el 1% al 5% de los casos máximos de personas con diabetes, entonces ni qué decir, ¿no? Sí, o sea que igualmente aún ese 5% pudiera eliminar medicinas de insulina poco a poco, cambiando su estilo de vida. Pues, irle bajando la medicina, poco a poco. Sí, por ejemplo, o sea, yo he atendido personas con diabetes tipo 1 que no se inyectan insulina o lo hacen eventualmente solo cuando se van de vacaciones, que van a hacer desarreglos o que tienen periodos festivos, entonces cuando se aplican insulina, ¿no? Quiere decir que esas personas han sido disciplinadas para... Sí, el resto de la vida, así ahora es, sí, ahora con aplica, con ¿no? los cambios que han hecho, sí, han sido disciplinadas para mejorar su vida. Y ¿no? la otra cosa es mantener el nivel de insulina, por supuesto, abajo de 5, porque ya, sobre todo ahora se ha probado que la insulina, cuando aumenta en sangre arriba de 5, empieza el problema porque la insulina hace que se formen partículas de LDL colesterol que van a ser las causales, los causantes de un infarto cardíaco, ¿no? Que es el colesterol dañino, entre comillas, ¿verdad? Sí, así es que bueno, no hablemos de LDL colesterol en general, sino de partículas. Partículas. O sea, entre más partículas haya de LDL colesterol, más riesgo de infarto. Eso es lo que se mide y bueno, se puede calcular a partir de un estudio que se llama polipoproteína B, sí, que es la que nos va a dar el 93% de, digamos, de todas las partículas que se forman, ¿verdad? Y que pueden ser causales de infarto, ¿no? Bueno, otras cosas que se pueden hacer, pues es utilizar complementos. Hay complementos que ayudan a la visión, ¿no? Complementos nutricionales, ¿verdad? Que vienen a veces en la alimentación, como por ejemplo la luteína, la zeaxantina, el krill, la vitamina C, el liposomal, la vitamina E. Son algunas de las vitaminas o digamos, sustancias naturales que ayudan, ¿verdad?, a la visión, ¿no? Sobre todo cuando hay problemáticas, y entonces había que considerarlo. ¿La vitamina A también? ¿La vitamina A también? Sí, por supuesto, ¿verdad? La vitamina A, pero la vitamina A es un requerimiento para todas las personas. Aquí estamos hablando de las personas con problemas. Perdón, sí. O sea, mientras no. Así es, sí, ¿no? Pues es que lógicamente si a alguien le falta vitamina A, va a tener algún problema de visión, ¿no? Pues, pero eso a cualquier gente, independientemente, digamos, de que tuviera o no algún padecimiento, o de que se considere sano o no. Bueno, luego tenemos algunas otras alimentos que son favorables, el té verde, los vegetales de hoja verde que nunca deben de faltar, sí, la yema de huevo orgánica, sobre todo cuando es cruda, sí, o sea, por eso no hay como el huevito estrellado, ¿no? Que son orgánicos. Sí, huevito estrellado, orgánico. O sea, con la yema cruda. Sí, o sea que eso es lo que tiene. ¿Por qué? Porque se desbaratan ahí ciertos nutrientes que son favorables para el ojo, ¿no? Y bueno, otra cosa que pues nos ayuda pues es que mantener nuestro sistema nervioso controlado, de adaptación. ¿Te acuerdas que hablamos de dos tipos de sistema nervioso, ¿no? El de alerta, ¿verdad? Que es el de sobrevivencia, y el de adaptación. Entonces aquí tenemos que hacer todo lo que se pueda. El simpático y el parasimpático. Exactamente. Entonces, entre más estimulemos el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad?, menos problemas vamos a tener de padecimientos, incluyendo los del ojo, ¿no? En general, ¿verdad?, de todos los padecimientos, pero incluyendo el ojo. Como usted dice, doctor, perdóname que le interrumpa, como usted dice, cuando el sistema nervioso parasimpático está prevaleciendo en nuestra vida, en la forma de ser nosotros, prácticamente
tiene que ver mucho cómo manejamos nuestra conciencia, vamos a decir, tiene que ver mucho cómo manejamos, controlamos nuestros miedos, nuestro estrés. Sí, pero básicamente es como vivir el presente, pues. Ok. Sí, o sea que si nosotros entre más vivamos el presente, menos problemática vamos a tener, más ligados vamos a estar, más vamos a estimular el sistema nervioso, ¿verdad? De adaptación, y entonces vamos a estar en mejor condición para enfrentar o para prevenir cualquier tipo de estos padecimientos, ¿no? Muy bien, ¿no? Y además todavía nos queda el recurso, ¿verdad? De, pues sí, el ojo es un conjunto de músculos, está básicamente formado por 6 músculos, que lo que pasa es que se engarrotan, pierden su elasticidad, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues hay una serie de ejercicios, hay un método, el llamado método Bates para eso, que bueno, lo han aplicado ahí, hay 2 médicas, sí, muy famosos a nivel mundial, Ainhoa de Federico, que es española, ¿verdad?, que tiene sus procedimientos, por cierto, profesora en la universidad, en la UNAM, ella daba ese tipo digamos, de cursos, ¿no?, para mejorar la visión sin medicinas. Y bueno, tenemos también, ¿verdad?, ahí otra doctora brasileña, Tatiana, que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Tal vez no lo van a resolver todo, pero ellas son ejemplo de que se puede hacer algo sin medicina. ¿Qué es lo que ellas hicieron? Que teniendo 15-20% de visión al nacer, sin ninguna cirugía y a base de pura disciplina y ejercicios, ¿sí?, llegaron a recuperar hasta el 90% de su visión. Mire, del 15 al 90%. Sí, entonces ellas han ayudado en realidad a más de 500,000 de personas aquí en América, y bueno, y más quizá a nivel mundial, sí, sobre este tipo de ejercitación. Sí, pero como usted comentó, doctor, son gente que está encaminada al especialista en los ojos, ¿verdad? Que en este caso particular usted lo recomienda. Sí, claro, pero al final de cuentas es algo que para... O sea, no se trata de negar el trabajo del oftalmólogo, ¿no? Sí, Sino claro. que aquí es que si el trabajo del oftalmólogo se complementa con este tipo de ejercicios y una alimentación saludable, pues es que se trata de prevenir y de resolver un problema como quiera que sea, ¿no? Sí, doctor, más deja de bajarlo un poquito, ahí está, para que vean el té que siempre lo acompaña a usted, a toda la gente que viene a consumir aquí en Restaurador Vivo Más Feliz. Sí, bueno. Que es un té buenísimo, doctor. Mire, cada vez que me ha tocado... Licuado, ¿verdad? Licuado de... Que sí tiene té, ¿verdad? Sí, de licuado de paraíso, usted le llama. Paraíso. Sí, entonces este licuado de vegetales pues tiene algas marinas, lechuga, espinaca, apio, calabaza, pepino. Usted le llama, aquí lo estoy viendo, se llama bebida paraíso. Sí, así es, calabaza. Aquí está la gente tiene, para que vea, aquí está el menú. Sí, claro que va. El menú, sí. Ahora tú lleno, doctor. Sí. Sí, la verdad. Por eso empezamos tarde. Por eso empezamos tarde porque tenía usted pues a gente aquí que tenía que atenderla y obviamente nos retrasamos un poquito, pero al final de cuentas lo más importante es el servicio que usted da aquí, ¿no? Ya no alcanzamos a mostrar el desayuno aquí, ¿verdad? Pues ahorita que doctor, más rato. Y entonces esto tiene la bebida kombucha, que es té verde orgánico japonés, tipo matcha, mezclado con el hongo kombucha por varias semanas, hasta que se fermenta, ¿no? Y entonces queda la bebida kombucha. Doctor, también esto ayuda mucho a la vista, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, como usted hoy comentó. Claro, así es. Ayuda mucho a la vista. Sí, pues es que sobre todo tiene vitaminas y minerales básicas, ¿no? Doctor, nos quedan escasos 5 minutos para cerrar con broche de oro. Yo creo que obviamente hemos visto dijimos media hora de programa, 5 minutos para cerrar con broche de oro. Y hemos visto cosas muy importantes que usted recalcó mucho, ¿verdad? Sobre el tema de la insulina, ¿verdad? La gente que se pone insulina de alguna forma u otra,
cómo de alguna manera existen ciertas creencias de que daña su vista Sí. o puede provocar Ok. ceguera. Y usted ya ha mencionado cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero ahora sí que nos interesa que cierre con broche de oro Ok. esta temática. Quizá que a manera de conclusión, Ujú. conclusión y recomendación, ¿no? Pues es que aquí es un llamado para todas las personas que se supone que tienen diabetes, sí, y que verifiquen si su diabetes es tipo 2 o bien una tipo mixta. Mixta. ¿Por tipo, qué? No tipo 1. Sí, porque la tipo 1 ya sabemos que va a requerir insulina. Insulina. Ujú. La tipo mixta pudiera requerir insulina también, entra el otro 4% de las personas con diabetes, ¿no? Ok, ok. Sí, pero si no hay ninguna falla del páncreas, no aplicarse insulina, primera cosa, ¿no? Ujú. Entonces hay que verificar el tipo exacto de diabetes que tenga cada persona, ¿no? Esa es una cosa. ¿Y cómo lo puede saber, doctor? ¿Cómo lo puede saber uno eso? ¿Cómo lo puedes saber? Una persona que nunca... Bueno, hay estudios especiales que se piden, ¿verdad? Medición de hormonas en páncreas, que ahí mides insulina, mides péptido C y glucagón, ¿no? Que son las 3 hormonas principales del páncreas, y entonces ahí, dependiendo de los niveles, es como se puede catalogar. Ahora, hay una forma práctica de saberlo. Si tú eres una persona con diabetes, aplicas mi fórmula, una fórmula de mi invención, de mi creación, la fórmula del doctor Miyazaki, ¿verdad? ¿Cuál es, Que doctor? basada en la medición del peso aproximado y la estatura, ¿no? Entonces sería, pues, el peso menos la estatura sobre menos 100, peso menos estatura menos 100, nos debe dar un resultado. Sí, y ese resultado, si es, digamos, es más 4 o más, no hay ningún problema, ¿no? O sea, que es una diabetes tipo 2. ¿Puede ser negativo el resultado? Si el resultado es negativo, si es entre menos 3 y más 3, es donde entra la diabetes mixta. Ujú. Y abajo Y si de es 3, abajo de menos 3, es ya tipo 1. 1, así es. Y entonces eso normalmente no falla. Entonces, Hasta peso... ahorita lo hemos aplicado en miles de casos. Otra vez. Estatura menos... O peso menos estatura, ¿o cómo? Si peso menos la diferencia entre estatura menos 100, Ok. supongamos, si una persona pesa 80 kilos Sí. y mide 1,70, entonces sería 80 menos 170 menos 100, serían 70. Entonces serían, conclusión, 80 menos 70 es igual a más 10. Esa persona definitivamente es diabetes tipo 2 y no tiene daño del páncreas, Ok. ¿no? Entonces la que pudiera tener daño del páncreas es la que se cataloga como posiblemente mixta. Imaginémonos, ¿verdad?, que alguien tiene pesa 80 kilos, ¿no? Y mide 1,77. Entonces serían 80 menos 177 menos 100, 77. 80 menos 77 igual a más 3. Entonces ya ahí, pues sí, aparentemente es una diabetes tipo 2, pero es mixta, Ok. ¿no? Y entonces, ¿cómo se corrobora eso? Se mide ahí se mandan a hacer los estudios de laboratorio, y entonces ahí se cataloga, ¿verdad? Se define exactamente si el problema es si hay daño en el páncreas o no. Pues, ¿Tuvo si la es fórmula, mixto o doctora? ¿no? ¿Qué Entonces práctica la fórmula? es una ocurrencia. Lo que pasa es Bueno, que un análisis que usted yo hizo. me encontré desde hace varios años con varios problemas. Uno, Ujú. que los laboratorios no hacían esos estudios. ¿Por qué? Porque los médicos no los pedían, Ok. ¿no? Entonces tuvo que buscar una manera de... Entonces, la otra, Ujú. sí, que como los médicos no los pedían, el costo de los estudios era muy alto. Entonces había mucha gente que no podía hacerlo. Entonces, caray, ¿cómo hacemos? Y entonces empezamos a aplicar la fórmula. Sí, pero esa fórmula no era así, sino que, o sea, empezamos a ver y catalogar y a relacionar las personas, por ejemplo, que les aplicábamos la fórmula, pero que podíamos hacer el estudio. Entonces
correlacionábamos los estudios de laboratorio con la fórmula. Entonces así es como llegamos a la conclusión cuál debía de ser la fórmula inicial para diagnosticar, para definir el tipo exacto de diabetes, que es una de las cosas que yo hago en mi curso, ¿no? O sea, en mi curso y en todas mis atenciones digitales. Doctor, yo peso, por decir algo, 85. Sí. Mido 1,77. Sí. Ahí sería 177 menos 100, sería 77. Así es. 85 menos 37. 77 da 8. Más 8. Más 8, más 8. ¿Qué quiere decir que tengo? No, si fueras persona con diabetes, ¿verdad? Serías tipo 2. Pero, es que esto aplica para las personas con diabetes. No es para saber. No es para saber si una persona es diabética. Es para clasificarlo nomás. Es para clasificarlo. Ya el diabético declarado. Ok, es para clasificarlo entonces. Exactamente, es de clasificación. Ok. Sí, claro, pues si nosotros no sabemos si una persona tiene diabetes o no, pues no lo vamos a poder calificar con esta fórmula. Estamos hablando de la persona que ya le detectaron o le diagnosticaron médicamente diabetes. Y entonces, ¿qué tipo es? En este caso, si yo tuviera diabetes, fuera tipo 1, entonces. No, tipo 2. Tipo 2, tipo 2. El tipo 1 es entre 3 y menos 3. Así es, si tú fueras, es que normalmente, mira, los del tipo 1 son delgaditos, o sea, entonces el peso es muy bajo con relación a la estatura. Ok. Es que eso es de sentido común. Sí, y es engañoso. Y por sentido común ¿va? es que yo llegué a esa fórmula. Es engañoso entonces. No, y entonces mira, esa fórmula la aplicamos incluso digitalmente. Sí, yo lo pongo, por ejemplo, en la aceptación, ¿verdad? A los grupos que quieren integrarse, a las personas que quieren integrarse a los grupos míos en Facebook. Sí, siempre les pido como requisito esos datos, porque así ya sabemos que tiene diabetes y aunque no la conozcamos ni sepamos nada, ya sabemos el tipo de diabetes. Y entonces nos enfocamos y por eso le dirigimos, ¿verdad?, la información exacta que necesita la persona. Ok, muy bien, exactamente, doctor. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Ahora, quien está aplicándose insulina, pues que procure no hacerla, ¿no? Sobre todo si ya el diagnóstico le dijo que es diabetes tipo 2, que no es ni mixta ni 1, ¿no? Ahora, pues sí, el que quiere darse sus gustos y seguir, tiene mucha convivencia social, o sea, tiene que ver con el estilo de vida de cada persona. Doctor, recuerdo una vez que dijo que tanta gente, ¿qué porcentaje de la gente tiene diabetes? Me acuerdo que dijo un dato ahí muy importante. Mira, diagnosticada 1 de cada 3. Pero los que no saben son un tercio también, dijo, ¿no? Bueno, 1 de cada 3 tiene diabetes, pero de esos la mitad no lo sabe. De esos no lo sabe, la mitad. O sea, un sexto. Un sexto la sabe y otro sexto no lo sabe. Exactamente. Ahora, otros 2 sextos, o sea, un tercio más, sí, ya está en camino a hacerlo porque ya tiene insulina alta. Ok. No tiene azúcar alta en sangre, pero tiene insulina alta. Quiere decir que hay 2 tercios de personas en el mundo potenciales. Sí, que tienen alteraciones del metabolismo del azúcar. Muy alto. 2 de cada 3 seres humanos. 67%. ¿Sí? Quiere decir que por default esta fórmula aplica. Sí, así es. La fórmula que usted puso por default aplica. Así es, por eso. A la puedes agarrar y la puedes aplicar. Sí. En realidad yo siento que ahí sí pienso que puede ser de mucha utilidad para los que no tienen, digamos, la tecnología, es cosa práctica. Y para gente que ni siquiera debe pensar si tiene, o sea, para prevenirse. Para prevenir, esa fórmula es para prevenir, aunque no sepas que tengas o no diabetes. No. Es que estamos hablando, la fórmula es para personas con diabetes. Sí, pero digo, pero como no 2 tercios. Para prevención. Pero como 2 tercios es la gente que. No, bueno, sí, pero es que ahí tiene que ver con el estilo de vida saludable. Si alguien tiene un poco de sobrepeso, ya tiene problema, ¿no? Ya empezó el problema. Con sobrepeso, obesidad. Entonces, cuando veas una persona con sobrepeso. Aunque digan, bueno, es cosa menor. No, lo que pasa es que tengo mis llantitas nomás, ¿verdad? Pero hasta ahí, no, yo no soy diabetes. No tengo diabetes, pero sí. Es tan malo el sobrepeso como estar muy delgado.
Sí, es lo mismo, porque Sí. al final de cuentas el riesgo de infarto es casi lo mismo. Ok. O sea, porque es que ahí el causal de infarto ya lo dijimos, es el nivel de insulina y por tanto las partículas que van a hacer el causal del infarto. Doctor, hemos terminado el día de hoy con esta plática tan interesante que es sobre los riesgos que podemos tener, ¿verdad? La gente que se aplica insulina, los riesgos que puede tener o las creencias que pueden tener sobre la ceguera, la pérdida de la vista o de alguna manera la vista borrosa, ¿no? Sí, ahora quizá hay una cosa que me preocupa, ¿verdad? Me preocupa que hay muchas personas que están pensando, no, pues es que todo lo soluciono con bomba de insulina. Híjole. Entonces el problema con la bomba de insulina, sí, es que va a llevar a que el páncreas cada vez se dañe más. Y si, digamos, funcionaba en un 50%, al rato va a ser un cuarto y después un 10% y después, ¿verdad? Y entonces, además que, o sea, las alteraciones que va a haber por el tanto sobreproducción del aparatito, ¿verdad? De la bomba de insulina, pues siempre va a causar hipertensiones, Sí. porque va a tener niveles altos, ¿verdad? Insulina sin necesidad de que la produzca el páncreas. Exactamente, ¿no? Entonces siempre eso es negativo. Doctor, muchas gracias, ha sido un placer, la verdad, gracias por el tiempo, gracias por el momento, siempre se aprende, con usted muchísimo se aprende, ¿verdad? La verdad, cada vez que vengo para acá, con usted aprendo muchísimo y la verdad, me encanta pues, estar aprendiendo sobre lo que es la salud, sobre lo que es el prevenir problemas de diabetes principalmente, ¿no? Y como usted lo comenta, siempre trabajar mucho sobre la diabetes, que es su especialidad, sin medicina. Sin medicina. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer y muchas gracias por el tiempo. Nos vemos el siguiente viernes aquí por Focus Negocios Coach. Saludos a saludos todos para los todos. videntes y escuchas. Doctor. La costumbre, ¿verdad?, de golpear así, ¿no? Hay que darse la mano. Eso, doctor. Hay que cambiar un poquito, ¿no, doctor? Sí, Cambiar no, un poquito, no, bueno, sí. pues es que antes nos damos la mano fíjate últimamente. cómo nos queda, ¿verdad?, la práctica, ¿no? Sí, ya estamos cayendo en una pandemia de por vida ya. Pura salud. Ya no nos queremos ni dar el abrazo ni salud. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Su amigo Omar Isuna.